Es increíble cómo el público de Medellín conecta con la poesía y la hace algo muy, muy vivo y muy humano. Por eso quería darle, en primer lugar, las gracias a ustedes. Voy a leer un poema, solo un poema, que escribí con motivo del nacimiento, de la llegada de una nueva persona a mi familia. Eso es un acontecimiento en cualquier familia, resulta algo muy especial y que provoca muchas preguntas en los miembros de la familia en la que llega el nuevo ser humano. Uno se pregunta qué mundo va a encontrar la persona que acaba de nacer, se pregunta también qué va a ser de su vida, si encontrará la felicidad, si será todo muy complicado, muchísimas cosas. También se pregunta qué mundo quiere uno para esa persona a la que ya quiere nada más llegar. Por ejemplo, un mundo lleno de poesía como el que tenemos aquí sería algo maravilloso. El poema se titula Celia. No conoces la lluvia ni los árboles, pero ya eres un bosque. Va a terminarse el mundo cuando llegan tus ojos poblados por el mar y una ilusión en forma de epidemia. Eres el tiempo limpio, el olor a madera y el silencio, las preguntas sin sombras y el amor sin orgullo del que ha perdido todo. Es esa mi certeza, las olas, el océano, tu risa que es un pájaro. Has traído el murmullo de un recuerdo, los pies pequeños como un pequeño, es el rastro de nieve que has dejado en las horas de enero. ¿Cómo será la vida cuando crezca en tus manos con la fragilidad de las buenas noticias, como un pez que se escurre para volver al río? Una tarde cualquiera podrás mirar del cielo, coger caracoles que guarden las palabras que no supe decirte. Una tarde cualquiera, con la misma sorpresa que un amor, vas a sentir la brisa que ha tocado los árboles con su cansancio antiguo. Hay veces que es rugosa y escuece como un fósforo cuando enciende un recuerdo. Tus manos brillan, no hay sombras ni puñales. Puedo ver los cometas arañando la noche como un barco que zarpa y se adentra en la niebla. La vida es una casa donde habita un extraño, un jardín del pasado al que no volverás, una orilla que buscas con miedo a los fantasmas. Pero también la vida es una luz detrás de una ventana, cuando la oscuridad ocupa cada hueco y cada continente. Esta noche es oscura, puedo tocar la hierba. Ahora pienso en el modo de decirte que los sueños son parte de nosotros, como un embarcadero es un viaje, porque ya eres un bosque y hay delfines y lagos y montañas y amores imposibles que se llamarán Celia. Alguien dice tu nombre en el futuro y se llena de gente una casa vacía. Todos se sientan a la mesa y construyen tu paz igual que un puente anuncia un precipicio. Ya lo habrás olvidado. Fue la felicidad quien sembró este dolor. Fue la felicidad igual que una tormenta sobre un vaso vacío. Cuando lleguen el miedo y la desesperanza y todas las cerezas hayan caído al barro y las gaviotas griten el olvido imposible de una mujer herida que siente que avanzar es quedarse más sola. Si todo esto sucede, recuerda la manera en que la lluvia se convierte en un árbol y el modo en que las olas son el final del agua y el principio del mar. No conoces el mar, ni el barro, ni los árboles, pero ya eres un bosque por el que pasa un río. Muchas gracias.